Buenas tardes, queridos hermanos. Me presento rápidamente. Yo soy Mario. Para los que no me conocen, soy estudiante del seminario aquí en Santiago, del CEP, del Centro de Estudios Pastorales, y ahora voy a compartirles esta reflexión y este tiempo. Espero que sea de mucha bendición. Para mí es un privilegio compartirles. Y hoy vamos a reflexionar específicamente en una palabra para nuestros tiempos, como llamamos a este tiempo donde Dios nos habla y donde queremos que Él siga guiando nuestras vidas hoy en estos tiempos. Y esta palabra está en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Para los que van a estar siguiendo y escuchando, está en Marcos 10, del 46 al 52. Específicamente voy a ver la versión Nueva Biblia de las Américas, NBLA. Y ahí en Marcos vamos a ver a Jesús como el Rey misericordioso y compasivo. Porque en este pasaje específico vamos a ver a un hombre que, al igual que nosotros, físicamente él no podía ver a Jesús, pero como nosotros hoy. Pero aquí en este pasaje vemos que frente a su clamor desesperado, es decir, Bartimeo, que era un ciego, frente a su clamor, Jesús se compadece de él y lo sana, revelándose como ese rey descendiente de David. ¿Has pensado alguna vez cuál es la mayor necesidad que una persona puede tener? ¿Has pensado esto alguna vez? ¿Cuál será la mayor necesidad que una persona puede tener? ¿O cuáles necesidades has experimentado tú en tu vida? ¿O cuáles son las cosas que puedes recordar ahora que le pides a Dios o que le has clamado, le has suplicado últimamente? Pensar en esas necesidades ahora nos va a ayudar a reflexionar en este tiempo, porque vamos a ver que Jesús es ese rey compasivo. Él es la persona ideal, la persona justa ante la cual podemos clamar con sinceridad y con mucha necesidad. Entonces vamos a aprender primero ahora que Jesús es ese rey, entonces, al que podemos clamarle. Escucha lo que dicen los versículos 46 y 47 de este Evangelio de Marcos, capítulo 10. Dice así: Entonces llegaron a Jericó, y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, el que venía, comenzó a gritar y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Bartimeo, habiendo escuchado que el que venía era Jesús de Nazaret, grita y dice: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él esperaba con mucha fe que Jesús le muestre esa compasión y misericordia. Este personaje que aparece así de repente en el Evangelio de Marcos es muy, muy importante para prepararnos a nosotros, a los oyentes, a los que leemos la Biblia ahora, para la entrada de Jesús a Jerusalén para ser aclamado como el Rey, cuando todos gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David. Un evento muy recordado. Entonces Bartimeo nos prepara a los lectores para la entrada de Jesús como el Rey descendiente de David a Jerusalén. Un evento que lo recordamos anualmente y que era muy importante también en el momento en que Marcos escribió este Evangelio. En esa época les comento que Jericó, como dice en el versículo 46, era una ciudad muy próspera, era una ciudad muy linda. ¿Por qué? Porque Herodes el Grande en ese momento la había reconstruido y había hecho un palacio para él, había un anfiteatro, y además esta ciudad tenía unas palmeras y muchos la consideraban la ciudad de las rosas extraordinarias. Imagínense una ciudad que esté llena de rosas, así como las rosas que están acá cerca de la iglesia en el Jardín de las Rosas en el Parque Araucano. Era una ciudad muy, muy bonita. Pero Bartimeo era un mendigo y era ciego. Él estaba sentado en el camino. Su vida era estar un poco alejado, lejos de la belleza, de las comodidades que otros sí podían disfrutar en esta hermosa ciudad de Jericó.
Era una vida llena de necesidades. Incapaz de hacer las cosas libremente y dependía de las limosnas de los demás. Pero este es el punto, hermanos. Descubre en Jesús tal vez su única esperanza. Hermanos, era tal vez su única esperanza después de haber estado mendigando y ciego, y por eso es que él grita y le clama. Piensa un momento, si tú escucharas que por afuera de tu casa está pasando un rey, que por algún motivo el rey Carlos de Inglaterra viene a Sudamérica y pasa por afuera de tu casa, ¿tú le gritarías a él por compasión? ¿Irías hacia él? O incluso algún personaje conocido del rey Pelé o pasa por afuera de tu casa, o el rey Arturo Vidal. Yo creo que no. Entonces parece ser que este Jesús es un rey especial, es un rey diferente. Mira cómo Jeremías 23:5 lo define en el Antiguo Testamento. Le dijo al pueblo de Dios que vendrían días en que Dios levantaría a David un renuevo justo, un descendiente de David. Y él reinaría como rey, actuaría sabiamente en la tierra. En ese momento de Jeremías, los reyes tenían este rol de pastores, pero ellos destruían y dispersaban, dice la palabra, a las ovejas de Dios. No eran muy buenos reyes. Por eso Dios mismo iba a encargarse de este problema de su pueblo y levantaría un renuevo justo de David, un descendiente que reinaría en la tierra. Y tal vez ahora Bartimeo había escuchado el poder, los milagros que Jesús había hecho y sabía que este descendiente de David iba a tener ese poder suficiente para cambiarle su situación. Yo me preguntaba cuánto tuvo que sufrir o cuánta necesidad tuvo que haber experimentado Bartimeo para reconocer que Jesús era ese hombre, era ese descendiente del trono de David. Es interesante que una persona que es no vidente es el que reconoce abiertamente a Jesús como el Hijo de David en este Evangelio de Marcos. En contraste con algunos discípulos que seguían a Jesús, que lo podían ver físicamente, pero que hasta ese momento no le entendían quién era Él. Algunas veces nosotros podemos tener una relación con Jesús como discípulos de Él, pero hay cosas que nos impiden confiar en Él completamente, clamarle a Él como el Rey de nuestra vida. O tal vez tenemos una vida buena, tal vez no tenemos tantas necesidades. Por eso quiero que reflexionemos primero cómo nos estamos acercando a Jesús. Primero, ¿qué tan necesitados nos estamos reconociendo de Jesús en nuestras vidas hoy en día? ¿Cuáles son esos motivos por los que le pides a Dios o le clamas a Dios? Y te animo que si en tu corazón clamas al igual que Bartimeo, ten misericordia de mí. Jesús es ese Rey compasivo que escucha tu clamor. Porque ahora vamos a ver que frente al clamor humano, Jesús es ese Rey compasivo que interactúa personalmente frente a nuestro clamor. Escucha lo que dicen los versículos 48 al 50 de Marcos 10. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Y llamaron al ciego diciendo: ánimo, levántate, que te llama. Arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Entonces Bartimeo, tirando su capa, quizás su único bien material, habiéndose levantado de un salto, fue a Jesús. Y Jesús, como lo estamos viendo, es ese Rey misericordioso, un Rey compasivo que interactúa personalmente. Su misericordia es íntima, es personal hacia la humanidad y hacia Bartimeo. Es un Rey compasivo, se identifica frente al clamor de la humanidad, escucha sus gritos, se detiene y manda que llamen a Bartimeo. Y en este versículo siguiente, el 51, le pregunta: ¿qué deseas que haga por ti? Entonces Jesús claramente sabe qué es lo que él necesita, pero empieza a formar una relación, un diálogo, y le pregunta.
Y me llamó la atención que un teólogo dice que preguntar nos lleva al mundo de la otra persona. Nos llega a escuchar sus deseos, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus anhelos, a ver sus expresiones, qué es lo que está pasando en su vida. Y eso nos hace convertirnos más en una persona que está aprendiendo, que desea conocer a los demás, en vez de ser alguien que cree que conoce ya mucho a los demás o conoce a las personas. Nos convertimos más bien en un aprendiz que quiere conocer a los demás, que quiere amarlos, escucharlos. Y como vimos en el profeta Jeremías, capítulo 23, Dios levantará un descendiente de David, un renuevo justo, y él reinará como rey, y practicará el derecho y la justicia en la tierra. ¿Cuán distinto es Jesús a esos reyes que habían en el tiempo de Jeremías, que aún es sus discípulos y las multitudes que iban camino a Jerusalén, que primero lo callaban y ahora lo animaban a ir a Jesús? Ahora, ¿cuán distinto también es Jesús hoy a nuestra cultura? Si uno piensa, mientras la mayoría de las personas dicen que no hay que meterse en la vida de los demás, que no hay que dar nuestro tiempo para ayudar a otros, mucho menos a personas más necesitadas, que sean tal vez como Bartimeo o en nuestras propias familias quizás. ¿Cuán diferente es Jesús? Él se toma el tiempo de involucrarse personalmente con los más necesitados, porque es un rey, pero es un rey compasivo. Si Jesús se detuviera para hablar contigo ahora y te diría, ¿qué deseas que haga por ti? ¿Qué le pedirías? Jesús esta pregunta nos las hace constantemente. Imagínate si Él te hiciera esta pregunta, ¿qué le pedirías? Bartimeo le pidió recobrar la vista, le pidió compasión. Y también este evangelio nos desafía, porque en contraste a Jacobo y Juan, dos discípulos de Jesús que unos versículos antes, cuando Jesús les hizo esta misma pregunta, le pidieron uno sentarse a su derecha y el otro sentarse a su izquierda en la gloria de su reino. Le pidieron posición, un lugar en la gloria, ser visto, fama. Es un contraste muy grande que nos hace Marcos entre alguien muy necesitado que clama por misericordia y compasión a comparación de los discípulos que esperaban sentarse uno a su derecha y el otro a su izquierda. ¿Qué le pedirías tú? En este evangelio somos muy desafiados con este contraste y nos pone este ejemplo de alguien que no ve a Jesús, que realmente lo reconoce como el rey de su vida. Entonces recuerda, en segundo lugar, que frente al clamor, Jesús es el que interactúa personalmente. ¿Sí? Él es un rey misericordioso, que no solo es poderoso, sino que es personal y es compasivo. Y por último, mira el versículo 52. Él es esto y también trae libertad y salvación a la vida. Versículo 52 dice así: vete, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Y al instante el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. Finalmente Jesús trae libertad, sanidad a Bartimeo y lo manda a irse. Vete, tu fe te ha sanado, te ha salvado. Entonces la fe de Bartimeo en que Jesús era ese rey prometido, el hijo de David, que lo hizo clamar, esa misma fe lo sanó y lo salvó. Algunos dicen hoy en día que la religión, tener fe en alguien, sirve solamente para resignarse por las frustraciones que presenta la vida. Otros piensan que la religión solo se trata de controlar lo que la gente piensa para tenerlos debajo de oprimidos o tenerlos debajo de su control. Pero lo que vemos aquí en Jesús es que Él lo manda a irse, lo deja en completa libertad. Jesús no es cualquier rey, sino que Él tiene poder para sanar y salvar. No desde la lejanía, sino que se identifica personalmente porque es compasivo y conoce nuestras necesidades. Vete. Piensa en esta frase. Escucha esta frase. Vete. Ya has sido librado de tus aflicciones.
¿quién de nosotros no quisiera escuchar estas mismas palabras a su clamor? ¿Cuántos de nosotros no esperamos que las cosas con las que cargamos, las luchas que enfrentamos, los problemas que vivimos cada día, las enfermedades que podemos estar pasando, que todo esto sea por fin de una vez resuelto? Bartimeo finalmente tiene la vida y después de ser sanado y liberado, al instante lo sigue a Jesús. Pasó de estar en ese lugar junto al camino, mendigando, a ser sanado de su aflicción. Su fe en que Jesús era ese rey descendiente de David lo salvó y ahora lo llevó a seguirlo después de ser sanado. En vez de volver a Jericó, esta hermosa ciudad, a volver a la vida quizás más cómoda, a la vida de lujo, de belleza, a disfrutar de esta hermosa ciudad, siguió por el camino a ese rey compasivo, porque sabía que él lo había amado y sanado y sabía que él era el rey a quien es mejor seguirlo. Entonces, recuerda por último que Jesús es ese rey que es compasivo y que trae libertad y salvación a la vida. ¿Cómo has estado respondiendo tú a Jesús? Recuerda qué cosas has hecho Jesús por ti antes que te animan hoy también a seguir siguiéndolo en tu caminar cristiano, tal como Bartimeo lo siguió. Recuerda las cosas que Jesús ha hecho por ti. Por eso también este pasaje de Marcos es muy desafiante también para nosotros, porque Bartimeo, a pesar de no ver físicamente a Jesús, como comenté en un principio, como nosotros hoy en día tampoco podemos verlo físicamente, demuestra esas características de un discípulo genuino de Jesús, porque lo reconoce como el Hijo de David, clama por compasión, responde ante su llamado, pide lo correcto al ser sanado, sigue a Jesús por el camino. Y así como Jesús está respondiendo a este clamor y respondió al clamor de Bartimeo por compasión, quien era incapaz, necesitado de ayuda, así también Dios ya respondió al clamor de toda la humanidad. Ese clamor de la humanidad que necesita encontrar esperanza, que necesita conocer a alguien compasivo, a alguien poderoso, que sea cercano, que sea personal, que escuche nuestras necesidades. Necesita que sea alguien compasivo, generoso, y porque en este relato vemos una luz de lo que en la cruz el reinado de Jesús iba a traer a toda la humanidad. Es decir, la compasión y la misericordia del Rey del mundo, que aún en la cruz Jesús fue donde oró a su Padre por compasión por la humanidad, porque le pidió que no les tome en cuenta ese pecado porque no sabían lo que estaban haciendo. Porque si estamos acá, hermanos, si estamos en una relación con Dios, lo seguimos ahora, es porque de alguna manera hemos experimentado esa misericordia, esa compasión que Dios tiene con nosotros. Él es ese rey descendiente de David. Ese es el león de la tribu de Judá, como dice Apocalipsis, que ha vencido siendo como un cordero, porque Él mismo con su sangre en la cruz compró gente de toda raza, de toda lengua y de toda nación para que un día lo adoren y le clamen a Él como su Salvador. Te animo a confiar en lo que, a pesar de lo que ves a tu alrededor, lo que pueda pasar, a confiar que Jesús hoy todavía sigue reinando con poder y con compasión. Es ese Rey. Está esperando que clames a Él porque Él escucha. Quiere relacionarse contigo y sigue trayendo libertad, sanidad a tu alma, a tu cuerpo enseguida. Él escucha las necesidades que tenemos. Y en su segunda venida ya no vamos a vivir por fe como lo hacemos ahora, sin ver a Jesús físicamente, sino que ya lo vamos a ver finalmente cara a cara. Dice su palabra, allí ya no va a haber más clamor, lamento, llanto ni dolor. Tal vez ya hemos escuchado de Jesús, ya estamos viviendo con Él,
pero simplemente animarte o recordarte de que puedes clamar a Él, puedes rendir tu vida a Él en tus necesidades que estás experimentando, que estás viviendo cada día. O tal vez lo estás escuchando por primera vez. ¿Quién era Jesús? Y quisiera animarte también a reconocerlo como el Rey de tu vida, a entregarle tus necesidades físicas, emocionales, espirituales. Te animo, el Salmo 50 dice así: invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. El Salmo 62 dice David: ábrele tu corazón cuando estés delante de Él. Dios es nuestro refugio. Si aún te cuesta confiar en Jesús y clamar a Él porque todavía no lo puedes ver físicamente, pídele a Dios que te dé esa fe que tuvo Bartimeo. Esa fe que sin ver buscó ayuda en Él, puso su confianza en Él. Entonces su palabra, la Biblia, nos muestra su carácter, su obra en la cruz. Busca también en la palabra entonces cómo era Jesús. Y también, si deseas, te animo a buscar también ayuda de otros hermanos que también ya han experimentado y han vivido de la compasión de Jesús en sus propias vidas. También puedes buscar ayuda con ellos para ser animado en tu caminar diario con Dios. Así que hermanos, esta palabra es para nuestros tiempos, es para hoy, para nosotros, que vivimos todavía necesidades, que sabemos que tenemos muchas necesidades y que les podemos entregar a Cristo y clamarle a Él por compasión. Tal vez pienses o escuches o tal vez escuches que otros te digan que ya no tienes solución, o que todavía eres muy joven para entregarte a Él, o que ya va a haber algún momento en el que puedas entregarle tu vida, o que no necesitas orar tanto, o que no necesitas leer tanto la Biblia. Pero ahora, con esta palabra te animo a que encuentres en Cristo lo que tu corazón necesita, o tu cuerpo. Encuentres en Él quizás paz, perdón, misericordia, compasión de lo que tú estás necesitando. Y encuentres también en Él esa libertad para vivir siguiéndolo cada día de tu vida. Así que quería dejarles esta palabra, hermanos, y espero que haya sido de mucha bendición y que el Señor los bendiga. Saludos.